Hola, buenos días. En este caso vamos a continuar con la asignatura Tecnología e Interconexión, conversando un poco acerca de las organizaciones, algunos términos de interés, los estándares, ejemplos y un análisis de algunos de ellos. Este va a ser el marco de trabajo que usan los fabricantes en cuanto a estándares, los organismos que crean estos estándares, tanto de equipos activos como de elementos pasivos que nos vamos a conseguir en el mercado. Algunos términos básicos de interés que siempre vamos a utilizar en la asignatura son los que están resaltados en negrita. Sin embargo, también vamos a utilizar los términos Personal Area Network, Storage Area Network y Network Attached Storage, que estos dos últimos tienen que ver con almacenamiento conectado a la red, diferenciados entre ellos por los protocolos específicos con los cuales se van a conectar a la red. Y en el caso de redes de área local, metropolitana y de área amplia, porque van a ser, dependiendo del alcance, eh, los marcos en los cuales vamos a estar trabajando, ya sea proyectos o definiciones. En el caso de Personal Area Network, un ejemplo de ello sería Bluetooth. Y en cuanto a las organizaciones, se encuentra la ISO, una de las más importantes porque allí fue donde se desarrolló el modelo referencial OSI y algunas de los estándares desarrollados por la ISO son estos que están aquí, el 27001 que tiene que ver con la gestión de la seguridad de la información, la ISO 9001 que tiene que ver con gestión de la calidad, la ISO 17025 que tiene que ver con calibración de laboratorios y pruebas. En conjunto con la ISO está la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, con la cual se desarrolló en conjunto el modelo referencial OSI, Open System Interconnection, que nosotros siempre estamos nombrando, y de allí la importancia. También está la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en sus grupos de trabajo. Por ejemplo, el 802.3, que es uno de los que más nos interesa, es el grupo de trabajo de Ethernet. Está el 802.11, que es el grupo de trabajo de redes inalámbricas. Está también la IETF, que es la Fuerza de Tarea de Ingeniería de Internet, cuya misión resumida es hacer que Internet funcione de la mejor manera. Y para esto existen o se desarrollan los documentos Request for Comment o RFC, que hacen la descripción técnica de los protocolos que permiten las comunicaciones. Un ejemplo sencillo de cómo funcionan los RFC es el siguiente. Emily, Kevin y Arnold de UCLA detectan una debilidad en el protocolo NTP. Entonces deciden proponer una mejora al mismo y envían su RFC a la IETF para ser considerado. Comienza entonces el proceso del resto de integrantes, participantes, ingenieros y directiva del IETF para dar aprobación o no a la propuesta de ellos tres en cuanto a la mejora del protocolo NTP. Uno de los RFC importantes, o como ejemplo, es el RFC 791, que tiene que ver con el protocolo de Internet versión 4 o IPv4. Otro de los importantes es el RFC 1918, que tiene que ver con el direccionamiento IP en redes privadas. Y de este deriva la tarea 1, que tiene que ver con una lectura interpretativa del RFC 1918, expresando de parte de ustedes qué es lo más relevante que ustedes consideran de este RFC. En cuanto a la tecnología de Ethernet, sus estándares son mantenidos y escritos en la IEEE en la serie o grupo de trabajo 802.3. Y aquí algunos ejemplos de los estándares de 802.3. Aquí dos de importancia relevantes, que es el 802.3 AT, tiene que ver con Power over Ethernet. El 802.3 AF también tiene que ver con Power over Ethernet y se diferencia en la potencia que manejan los equipos que tienen ese protocolo habilitado o que cumplen con ese protocolo. Por ejemplo, en el AF se tiene una potencia de 13 vatios. En el 802.3 AT se tiene una potencia de 25 vatios. Y en el 802.3 BT se tiene una potencia mayor, 3 veces 25 vatios. Aquí también se resalta el 802.3 AD,
porque tiene que ver con link aggregation. Ya no tiene nada que ver con Power over Ethernet, pero tiene que ver con una característica importante que es el protocolo o el estándar link aggregation. Aquellos equipos que permiten o que cumplen con 802.3 AD, que es link aggregation, permiten conectarse en alta disponibilidad con más de dos conexiones. Por ejemplo, entre dos equipos se conectan dos cables y esto permite alta disponibilidad, eh, sumando ancho de banda, entre otras de las características del link aggregation. Aquellos equipos que no dispongan de 802.3 AD, entonces no es posible crear un link aggregation con este protocolo. Aquí está un ejemplo o una noticia muy reciente del 2 de octubre de 2018 de la Alianza Ethernet, que indica que ya está disponible el estándar 802.3 BT, el cual permite un incremento de la potencia en Power over Ethernet de hasta 3 veces. Se incrementó la potencia disponible en un factor de 3 para los equipos que cumplan con este estándar en Power over Ethernet. Aquí algunos ejemplos de los estándares 802.3. Está el 802.3U con par trenzado y a 100 megabits por segundo y con una distancia máxima de 100 metros. Está el 802.3Z, que cumple con fibra multimodo a 1 gigabit y con una distancia de 500 metros, y así sucesivamente. Cada uno de los estándares describe el medio de transmisión, la máxima velocidad y la longitud del medio de transmisión, longitud y tipo de medio de transmisión. Aquí se ve entonces un ejemplo de una hoja de datos de un Cisco 2960 TC-L y los estándares que cumple, así como los RFC que cumple. Aquí está el RFC 791 de la tarea, que es el protocolo IP versión 4, así como ese, bueno, el resto de RFC con los que cumple este equipo. Aquí está el protocolo NTP, entre otros, ¿no? Y aquí están los estándares con los que cumple este equipo. Está, por ejemplo, el 802.3, que es el 10 base T, el 802.3U, que lo acabamos de ver ahorita, el 802.3Z, que es a 1000 base X, y así sucesivamente. En cuanto a la tecnología de Ethernet, la definición original 802.3 trabajaba en half, o se definió en half duplex con la tecnología CSMA-CD, consistente en que cuando un equipo va a transmitir, primero escucha el medio de transmisión y si no escucha ninguna portadora, comienza la transmisión. En el caso de que dos equipos comiencen la transmisión de manera simultánea, ocurren lo que se denomina ocurren colisiones. Entonces, cuando esto pasa, simplemente se activa un algoritmo de espera de tiempo para que el medio se encuentre disponible y luego transmitir nuevamente. Entonces, tres conceptos importantes, que son half duplex, full duplex y autonegociación, se diferencian entre ellos en que en el caso de half duplex los equipos pueden transmitir y recibir, pero no transmitir o recibir, pero no simultáneamente. Este es el caso de los concentradores, y en estos equipos, aunque ya no es muy frecuente conseguir concentradores, es bueno saber que cuando ellos están allí presentes, ese es un entorno donde van a ocurrir muchas colisiones, dado que se cumple el CSMA-CD. En el caso de full duplex no se da esta característica porque los hosts pueden transmitir y recibir, dado que disponen de dos pares de cable. En un entorno de switch no deberían presentarse entonces colisiones. Y la característica de autonegociación tiene que ver con la funcionalidad de que se pueden configurar, autoconfigurar con la capacidad que se detecte. Entonces, un switch se puede configurar, o un equipo radio, un CPE, etcétera, puede configurar sus interfaces con autonegociación, de manera de detectar la mayor capacidad que tenga el equipo conectado a él. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo,
un switch que tenga la funcionalidad de autonegociación y él va a detectar la capacidad que tiene conectado del otro lado, ya sea otro switch, un router o incluso un PC. En cuanto a las recomendaciones, bueno, debe ser consistente en ambos equipos. Debe utilizarse una configuración equivalente. Y cuando esto no es así, comienzan los equipos a detectar errores. Un error típico es el duplex mismatch. Ocurre, por ejemplo, cuando la interfaz de un switch está configurada fijo, de manera fija, 100 megabits full duplex, y la tarjeta de red del PC o del equipo conectado al switch está en modo auto o autonegociación. Entonces, el resultado es que comienzan a ocurrir colisiones debido a que no se usa el CSMACD y ocurre una degradación en el desempeño. Aunque no se pierde conectividad, ocurren, por ejemplo, caídas o intermitencias en la interfaz, perdiendo conectividad y como resultado, entre comillas, lo que se escucha como red lenta. Un ejemplo de una configuración en una interfaz Ethernet está aquí. Un radio microondas tiene la configuración aquí en auto, pero se puede configurar, como pueden observar aquí, a 10 megabits half duplex, 10 megabits full duplex, 100 megabits half duplex o 100 megabits full duplex. Lo importante es realizar la configuración consistente con el equipo al cual esté conectado. Y se observa aquí en la siguiente lámina la interfaz del switch al cual está conectado el radio. A pesar de que es una interfaz gigabit Ethernet, está configurado como autodetección, autonegociación. Entonces detectó una interfaz full duplex a 100 megabits. De allí se deriva la tarea 2, que indica que si se tiene un radio conectado a un switch y el switch tiene configurado speed auto y duplex auto en todas sus interfaces, se tiene un radio conectado a una de esas interfaces con la característica fijo 100 megabits y duplex full. Si se observa un bajo desempeño de red en el radio y hay caídas de conectividad cableada en esa interfaz y en el radio, ¿cómo piensa usted o cómo propone usted que se solucionaría este problema? Continuaremos con Ethernet y gracias por su atención en la próxima clase eh, y la relación que existe de manera práctica en los equipos de capa 2.